La utopía del hidrógeno verde. Hace unos días salió en uno de los diarios de circulación nacional una publicación con ese título, escrita por el físico Eugenio Araya. Conozco a Eugenio ya de hace algún tiempo y entonces contacté a Eugenio para decir, mire, me pareció interesantísimo el planteamiento porque uno vio en la campaña política que recién acabamos de pasar, un candidato presidencial impulsando el tema de hidrógeno verde, y vemos ahora en la Asamblea Legislativa uno de los primeros proyectos de ley que piden varias bancadas legislativas es el proyecto de ley para promover la investigación, producción y comercialización de hidrógeno verde en Costa Rica, pretendiendo que el ICE, que Recope y alianzas público-privadas se metan en esa actividad económica. Bueno, para hablar de ese tema, he invitado precisamente al físico y buen amigo Eugenio Araya. Bienvenido, Eugenio. Gracias, don Otto. Un placer estar con vos aquí. Para los que no somos físicos, ¿qué diablos es hidrógeno? El hidrógeno es el elemento más pequeño de todos los elementos de la naturaleza, del hierro, el aluminio, etc. Es el elemento más pequeño, solo tiene un electrón y un protón, ¿verdad? Y es el elemento más común, no solo de la Tierra, sino de todo el universo, el elemento que más existe en todo el universo. Ahora bien, el hidrógeno como tal, nosotros no lo tenemos en la naturaleza de manera, digamos, natural, llamémoslo así, ¿verdad? El hidrógeno es un gas, cuando está como gas es un gas diatómico, es decir, que los átomos vienen de dos en dos ligados, pero en lo más común que lo tenemos en la Tierra es en el agua. Nosotros lo tenemos dentro del cuerpo, por ejemplo, en el ácido clorhídrico de nuestra digestión, ahí hay hidrógeno, pero no lo tenemos solo. Lo separamos y todo el mundo lo conoce, en esos globos que le dan a los niños en los parques que flotan, eso es hidrógeno, ¿verdad? Y no tiene ningún color, es un gas incoloro por sí mismo. Pero también se habla de colores, porque uno dice hidrógeno verde, que es que hay hidrógeno de otros colores, o cómo es la cosa, y por qué hidrógeno verde. En realidad, los colores que se le asignan no tienen que ver con el gas es incoloro, ¿verdad? Los colores que se le asignan tienen que ver con la procedencia del gas, y hay 5 colores que se le asignan al hidrógeno, dependiendo de dónde vienen. El hidrógeno negro, que se conoce también como marrón, es un poquito como para darle, digamos, un tono menos malo. El hidrógeno negro es el más malo y proviene de sacarlo del carbón a través de vaporización con oxígeno a cierta temperatura y se produce hidrógeno, pero es un hidrógeno que tiene una huella de carbono muy grande. Ese es el hidrógeno que deja más huella en la naturaleza. Hay un hidrógeno que se conoce como hidrógeno gris, que es el hidrógeno que proviene también de fósiles, pero del gas natural, por reformación de vapores también, y se saca hidrógeno, pero también tiene una huella importante. El hidrógeno azul es el mismo proceso con el gas natural, pero con filtros se captura la huella y entonces se conoce como hidrógeno azul porque es menos malo que el hidrógeno gris, pero tiene un costo mayor, ¿verdad? El hidrógeno verde, en cambio, es un hidrógeno que viene a partir de fuentes que son ecoamigables. Normalmente es electricidad que viene de fuentes eólicas, solares, hidráulicas, etc. Y hay un quinto color que se le asigna, que es hidrógeno turquesa, que viene de la biomasa. Ese es poco conocido, pero sale hidrógeno, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa se está discutiendo, o están pidiendo este proyecto de ley vinculado a la producción de energía, o sea, vinculando hidrógeno con energía. De hecho, creo que el mismo Franklin Chan tiene algún proyecto en esa dirección de cómo mover el parque automotor y cómo generar a partir de ahí energía que nos permita abaratar costos, lo que yo de alguna manera intuyo que es lo que quieren ellos, abaratar costos y dejar de contaminar con la combustión de los combustibles fósiles que nosotros utilizamos para mover el parque automotor especialmente y algunas industrias. Para que nos expliques un poquito esa relación de hidrógeno con energía. Vamos a ver, el hidrógeno como tal, como se está hablando como hidrógeno verde, no es energía.
es un acumulador de energía. Digámoslo así, es una batería, ¿verdad? Como se está hablando en este momento como hidrógeno verde para los usos que se pretenden, ¿verdad? El hidrógeno sí puede ser una gran energía, pero estamos hablando de otra cosa, que es lo que se llama la fusión, que es un tema nuclear. Y está en proceso también, y ahí sí yo lo veo una gran solución, y ahí sí es hidrógeno como energía. En este caso, el hidrógeno únicamente se utiliza como un transportador de energía, y eso es un tema diferente, ¿verdad? Entonces no es que el hidrógeno como tal, en esta forma, produzca energía, sino que la acumula para poderla dar. ¿Por qué funciona como un acumulador y por qué se usa? Puede ser que usted esté produciendo energía en un lugar del país y la necesite en otro lugar del país, entonces se transporta en hidrógeno. La energía se acumula en el hidrógeno y se transporta a otro lugar. O puede ser que usted la necesite acumular porque la produce en un momento de producción, pero la necesita en otro momento. Hablemos de los países nórdicos. Usted podría producir energía durante el verano, pero la ocupa en el invierno. Entonces usted necesita acumular esa energía. Ese es el uso que tiene el hidrógeno básicamente. Y a nivel de costo, porque por ahí estuve leyendo algo de que el proceso no es tan barato para producir hidrógeno. O sea, ¿qué nos puedes decir sobre el tema? Digamos que no es tan simple el proceso. El proceso se vende como un proceso simple, que es decir, el hidrógeno sale por la electrólisis del agua y se presenta como algo simple. Realmente podría ser algo simple. La electrólisis es someter al agua a una diferencia de voltaje y lo que hace es dividir los átomos de hidrógeno y oxígeno y se captura entonces el hidrógeno. Eso es lo que se llama electrólisis. Para lograr esa electrólisis, usted necesita corriente, ¿verdad? Y precisamente si estamos hablando de hidrógeno verde, usted va a necesitar las fuentes, sea solares, eólicas o hidráulicas, para poder lograr esa electrólisis. Entonces, producir electricidad para generar electricidad. Ese es un poco el sinsentido que tiene en algunos casos y dependiendo en qué lugar del mundo se hace y en qué momento. Entonces, el tema de la producción es uno. Ahí estamos hablando del proceso de electrólisis, pero luego viene un proceso que es, en algunos casos, casi más caro que la electrólisis. Es que cuando usted logra hacer la electrólisis, el hidrógeno es un vapor y ocupa muchísimo espacio. Entonces, cuando usted lo quiere almacenar o lo quiere transportar, usted tiene que licuarlo. Licuarlo físicamente significa convertirlo en un líquido. Pero convertir el hidrógeno en líquido requiere dos cosas: altísimas presiones y todavía más complicado, una temperatura prácticamente criogénica que es menos 250 grados centígrados. Entonces el proceso entero conlleva, lo primero, tener las plantas generadoras de electricidad. Lo segundo, tener el proceso de electrólisis. Lo tercero, la licuación o licuefacción, como se quiera decir, ¿verdad? Y lo cuarto, transportarlo. Ese es el proceso y la cadena de costos que lleva el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del hidrógeno en Estados Unidos, si uno tiene una tarifa en Estados Unidos de 7.26 dólares el kilowatt y usted necesita 60 kilowatts para producir un kilo de hidrógeno, ¿verdad? Ese hidrógeno le va a costar 7 por 6, 42, 4.50, 4 dólares y tanto la electrólisis. Además de eso hay que sumarle entonces el proceso de licuefacción, que es más o menos de 2.75 por cada kilogramo. Ya vamos casi a 7 dólares con esa tarifa eléctrica, ¿verdad? Y luego tenemos los costos de transporte y demás. En Estados Unidos, por ejemplo, un kilo de hidrógeno ya vertido, digamos, llamémoslo en una bomba, para decirlo de esa manera. Si usted lo va a comprar en un tanque. Sí, en un tanque. Digamos, usted llega con su vehículo, con lo que llegue a comprar hidrógeno, le cuesta 14 dólares 24. El kilo. Entonces, uno de los costos importantes en toda esa cadena es el costo de la electricidad. Ahí estamos hablando de que en Estados Unidos el costo es 7.26 por kilowatt. En mi casa, por ejemplo, en hora punta, yo tengo un medidor horario, en hora punta a mí me cuesta 210 colones el kilowatt. Pongamos el dólar a 680
eso me daría .309. A 30 centavos de dólar cuesta la electricidad en mi casa. Es decir, esos más de 4 veces el costo de la energía en Estados Unidos. Desde ahí comenzamos con que con el costo de electricidad que hay en Costa Rica es imposible competir, por ejemplo, con el hidrógeno producido en Estados Unidos. Los usos que se le da al hidrógeno verde en la economía, en la vida real. O sea, si tenemos ejemplos en este momento en la vida real donde esto se esté aplicando, se esté utilizando. Hay 2 formas de utilizar el hidrógeno en este momento. Una que a mí me parece totalmente primitiva, que es utilizar el hidrógeno para combustión. Es decir, utilizarlo como usted utiliza la gasolina en su carro. Y es llevarlo a un motor de combustión, en vez de combustionar gasolina, combustionar hidrógeno. Eso me parece primitivo, y aquí es un poquito técnica la cosa. Los motores de combustión tienen muchísima fricción y tienen muchísimas piezas que se mueven. Por eso usted tiene que tener aceite en su carro y tiene que cambiarlo cada mes o cada 5.000 kilómetros. Eso es porque hay mucha fricción. Un motor de combustión convierte un movimiento vertical, que es el movimiento de los pistones hacia arriba y hacia abajo, en un movimiento rotatorio, y eso es muy, muy ineficiente. Los motores de combustión que tenemos hoy prácticamente son los mismos desde hace 100 y tantos años, y no han variado mucho. Entonces, pensar en que uno va a combustionar hidrógeno es primitivo. Hay un par de empresas en el mundo que están trabajando en procesos para tener motores de combustión de hidrógeno. Yo creo que eso es un retroceso. Y solo lo puedo pensar, por ejemplo, en camiones grandes, en motores de barcos y otras cosas, por el tamaño que tiene. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, un cabezal, un camión muy grande, para tener una batería que lo pueda mover 500 kilómetros, tendría que tener mucho volumen de batería y mucho peso. Ahí uno podría sustituirlo con hidrógeno, pero no necesariamente para combustionar. El tema entonces es, dejando la combustión de lado, porque eso es de los picapiedras, llamémoslo así, ¿verdad? Dejando la combustión de lado, el hidrógeno lo que sirve es para reconvertirlo en electricidad. Es decir, cuando hablamos de un carro de hidrógeno, realmente nosotros deberíamos siempre de hablar de un carro eléctrico. La diferencia es que en un carro que nosotros conocemos como eléctrico, lo que tenemos es una batería, normalmente de iones de litio, que es la que acumula energía para mover motores eléctricos. En la misma forma, ese carro eléctrico, cuando lo llamamos de hidrógeno, lo que tiene es una pila de hidrógeno que se convierte en electricidad para mover los motores eléctricos. Al fin el carro es el mismo, la diferencia es si acumulamos en una pila de iones de litio o acumulamos en una pila de hidrógeno. Esa es la gran diferencia, nada más. Cuando yo escuchaba, especialmente el candidato José María Figueres en campaña, ahora inclusive algunos diputados del Partido Liberación Nacional, también algunos diputados del Partido Unidad Social Cristiana, a la hora de convocar, de solicitar al Poder Ejecutivo que convoque el proyecto del hidrógeno, autorizando al Recope y al ICE a incursionar en eso y hablando de las alianzas público-privadas. Me parece que una diputada del PLN menciona inclusive que eso va a generar 20.000 puestos de trabajo y todo. Entonces, yo ahora que mencionaba lo del costo de la electricidad en Costa Rica, y mencionaba de que con ese tipo de costos es prácticamente imposible la generación o la producción de hidrógeno en tarifas que sean competitivas. Tal vez si pudieras reforzar un poquito más sobre ese tema, porque me parece que ellos están mencionando esto y están convencidos de que efectivamente Costa Rica puede producir este hidrógeno, no solo para satisfacer necesidades de consumo nacional, sino además para exportarlo. Y entonces, para ver si me metes también el tema de la logística para exportación y que otros países están metidos en eso. Sí, el tema es el siguiente: ¿para qué queremos producir hidrógeno? Podríamos producir para consumo nacional y podríamos producir para exportar. Cualquier persona, cualquier empresa que quiera venir a Costa Rica a producir hidrógeno, bienvenido. Cualquier emprendedor o cualquier transnacional que venga a Costa Rica, bienvenido. Pero que ponga su parque solar, su parque eólico y que construya sus hidráulicas, si quiere. No es posible que tome energía del ICE cuando yo estoy pagando a 30 centavos de dólar el kilowatt en mi casa
y a esa persona se lo venda más barato para que produzca hidrógeno para que lo exporte. Entonces yo y usted y todos los ciudadanos de Costa Rica terminaríamos subsidiando a ese productor. No, ese productor, si quiere producir hidrógeno, ponga todo su parque de energía, porque eso es parte de la cadena de costo. Claro. Y precisamente la inversión de capital en los parques de energía es una parte importante de toda la cadena de costos que tiene el hidrógeno. Entonces, bienvenido cualquiera que quiera montar una planta de electrólisis y producir hidrógeno, eso está muy bien. Ahora veamos el tema. Si lo queremos, por ejemplo, para transporte, en el caso de Costa Rica, no tiene ningún sentido por ninguna parte que usted produzca hidrógeno, digamos, en La Cruz. Pues va a tener una planta de electrólisis en La Cruz y usted va a producir hidrógeno, lo va a montar en un camión, que es un cisterna especial que mantiene la temperatura baja, que hablamos antes, y la presión, para llevarse ese camión por la Interamericana hasta Golfito para abastecerle a un carro que allá va a tomar el hidrógeno cuando podríamos mandarle electricidad directamente por los cables. O sea, no tiene sentido para un país como Costa Rica, que tiene una red importantísima que hemos creado, y la ha creado el ICE, importantísima de electricidad. O sea, para ponerlo de esta manera, la razón por la que en Costa Rica no utilizaríamos vehículos con hidrógeno es la misma razón por la que no hay taladros y licuadoras de hidrógeno. O sea, usted en su casa tiene una licuadora, la enchufa a la red. Así es. Es lo mismo, si usted quiere tener un carro eléctrico en Costa Rica, es más fácil lo enchufa a la red que estar esperando que se le transporte hidrógeno desde La Cruz hasta Golfito, desde La Cruz hasta Puerto Viejo de Limón. No tiene sentido para transporte en Costa Rica, ¿verdad? Tiene que ver mucho con dónde se produce el hidrógeno y dónde se necesita. Esto es un juego de grandes ligas. Y grandes ligas es porque los que son dueños de la energía hoy no van a dejar escapar el mercado de la energía, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están en este momento en la gran producción de energía y están preocupados con el ambiente y todo lo demás, lo cual es muy sano, pero tenemos que ver dónde está Costa Rica con respecto al mercado de hidrógeno del mundo? Y aquí hay 5 competidores grandes, pero grandes. Los Países Bajos, Chile, Australia, Alemania y posiblemente ahí entre la India. Estamos hablando de grandes, pero grandes. Por ejemplo, la Unión Europea hizo un acuerdo en el 2020 para invertir 430.000 millones de dólares. Híjole. Sí. Porque ellos pretenden tener para el 2030 poder generar alrededor de 20 gigawatts. Gigawatts. Costa Rica tiene 3.5 gigawatts, digamos, en la capacidad instalada. Solamente para producir hidrógeno, la Comunidad Europea va a tener esa cantidad de gigawatts produciendo. Y Alemania en este momento ya tiene convenios firmados con Qatar y con los Emiratos Árabes Unidos para proveerle hidrógeno a Alemania. Ahí, por ejemplo, se está preparando un puerto en el norte de Alemania, es el Wilhelmshaven, para poder transportar el hidrógeno de una manera muy curiosa. El hidrógeno se disuelve con un líquido que se llama viniltolueno, VT, para poderlo transportar en líquido. Es una manera más fácil porque no lleva presión, se lleva casi a presión de atmósfera y no lleva frío. Entonces se revuelve con este producto, se transporta en el barco y allá se vuelve a sacar, ¿verdad? Y se puede utilizar muchas veces. Pero, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos ya a los árabes metidos en el negocio de la producción. Tenemos a la Shell, a BP, tenemos a Iberdrola, por ejemplo. Iberdrola acaba de abrir una planta en Puerto Llano, en España. Es la más grande que hay en Europa en este momento. Es un parque solar de 150 megawatts para producir 3.000 toneladas de hidrógeno al año. China está haciendo lo mismo en el noroeste de China. Y la India, que es uno de los mayores productores de gas, de hidrógeno en el mundo, está invirtiendo no solamente en construir sus propias plantas de electrólisis, sino también una cantidad inmensa para poder tener de aquí a unos 7 años 10 gigawatts produciendo hidrógeno. Entonces, usted puede pensar, no es porque usted tenga una mata de banano
en el patio de su casa cree que ya se metió en el negocio de la exportación de banano en el mundo, que está compitiendo con Ecuador. O sea, hay que estar claro de qué es el mercado, qué está consumiendo el mercado, quiénes lo consumen y dónde estamos. Posiblemente las producciones de hidrógeno van a estar vinculadas por distancia, es decir, uno podría pensar que así como España tiene un gran potencial de producción de hidrógeno por estar donde está, por el sol que tiene, por el viento que tiene, etcétera, todo lo que está alrededor del Mediterráneo tiene las mismas condiciones. Entonces uno podría pensar que cualquier cosa que esté alrededor del Mediterráneo sería el proveedor natural de Europa, ¿verdad? O sea, uno no se va a ir a conseguir energía al otro lado del mundo. Claro, cuando la tiene ahí cerca. La tiene ahí cerca porque hay un costo de transporte. Y el costo de transporte adhiere precio al precio final. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema, no es tan fácil, ¿verdad? El tema de si en el futuro, pues la tecnología va cambiando mucho. Uno se da cuenta cómo las baterías se han haciendo más pequeñas, cómo ahora se produce electricidad, se guarda energía con paneles solares y todo lo demás. Hacia futuro, vos que sos físico, ¿prevés algunos cambios en un futuro relativamente cercano en relación con la producción del hidrógeno y que puedan reducirse los costos y que de alguna manera Costa Rica ahí sí pueda tener alguna ventaja comparativa frente a otros productores? Bueno, definitivamente sí. Los cambios están a la vista en varias formas. Y desafortunadamente Costa Rica no se ve favorecida. Es decir, con las inversiones que está previendo la Unión Europea, con lo que está pensando Estados Unidos, que es un actor importante también en la producción de hidrógeno, China, etcétera, lo que hablamos hace unos minutos, la intención, por ejemplo, de Comunidad Europea es reducir el costo de la producción del kilo de hidrógeno a menos de $2, de aquí al 2035. Actualmente está en $7. ¿verdad? $7 solo la producción de la electrólisis. Ah, ya. Estamos hablando que, sí. Por ejemplo, en este momento Chile, que es un gran competidor en el mundo, Chile produce sin transporte, sí, produce a $5 el kilo. Okay. Entonces, si la Unión Europea pretende para el 2035 disminuir a menos de $2, y posiblemente China y la India harán lo mismo, Estados Unidos tienen que hacer un gran esfuerzo también, no veo cómo en Costa Rica nosotros de aquí a 10 años vamos a tener una energía eléctrica, por lo menos producida por el ICE, con la que podamos producir hidrógeno a menos de $2 el kilo. Eso es, digamos, por lo menos en el caso de Costa Rica es prácticamente imposible. En los otros países sí, porque en el caso de Europa, por ejemplo, este convenio, que es un convenio multinacional, con una inversión de $430 mil millones de dólares, también ese mismo convenio, en el mismo documento, se permite subsidiar de muchas maneras la producción del hidrógeno verde. No tendríamos forma de llegarle, de insertarnos en el mercado. Y para la producción nacional, como hablamos antes, en un país que está totalmente electrificado como Costa Rica, lo mejor es producir energía, entre más limpia mejor, pero distribuirlas por las redes eléctricas que ya tenemos. No tiene sentido. Muchísimas gracias, Eugenio. Claramente, después de esta exposición que has compartido con nosotros, esta información, me queda claro el título del artículo que te publicaron en La Nación, La utopía del hidrógeno verde. Muchas gracias a ustedes por su atención. Esta entrevista va para los diputados de estas bancadas legislativas que están con muchísimo entusiasmo impulsando el proyecto de ley con la ilusión de que el hidrógeno verde pueda resolver muchos de los problemas económicos que tiene nuestro país, y por ahí no va la cosa. Hay una gran utopía en ese pensamiento. Así que muchas gracias. No, con mucho gusto, Otto, con mucho gusto.